Bienvenidos nuevamente a Coloquial, un podcast donde lo coloquial es lo que importa. Hoy en el episodio número 9 tengo el gusto de tener a un par de invitados bastante exitosos y para el tema que en particular yo creo que es un tema que está actualmente sobre la mesa y creo que siempre está sobre la mesa, pero hoy con tanta información creo que nos va a servir mucho este episodio para poder tener un panorama más amplio, ¿no? En ambas partes de la moneda. El episodio se llama Defendiendo el Trabajo. Y para este episodio tengo a dos grandes invitados y dos grandes amigos además. El licenciado César Ortiz. Muchas gracias. Él es, vaya, tu currículum es amplio, ¿no? Ha estado encargado de empresas privadas, de áreas de gobierno, universidades. Tienes un currículum muy amplio, particularmente especializado en el sector laboral. Sí, así ¿Es es. correcto? Sí, muchas Y gracias. el licenciado Luis Miguel, ¿Qué tal? además de un gran amigo, pues bueno, él es cofundador y actualmente director general de Exire Soluciones Empresariales, que es una empresa que se dedica precisamente a eso, a dar abrigo a las empresas en todos los sectores jurídicos y bueno, otras áreas, ¿no? Pues amigos, para no sin tanto preámbulo, quisieras presentarte un poquito antes de que podamos empezar, que la gente te conozca un poco más. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Luis. Pues miren, mi nombre es César Rafael Reyes Ortiz. Yo inicié mi carrera en materia del trabajo desde los 21 años hasta la actualidad. Me desempeñé en algunos cargos como en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Posteriormente entré a las cuestiones educativas, ¿no? Como docente. También como director en algunas instituciones como es la Facultad Libre de Derecho de Tlaxcala, y también he estado trabajando en la Universidad Autónoma de Tlaxcala como abogado general, y también tengo la representación legal de diversas empresas en el estado, y bueno, es a lo que me dedico actualmente, ¿no? Muy bien. Entonces estás en ambos lados de la defensoría laboral, tanto defiendes tanto al trabajador como al empresario. Así es, conozco un poquito de lo que es la defensa hacia el trabajador, y bueno, también me he especializado mucho en la defensa patronal. Perfecto. Y Luismi, háblanos un poquito acerca de ti. Pues primero que nada agradecerle por la invitación. Yo me llamo Luis Miguel González Castro. He laborado en despachos jurídicos aquí en el estado de Puebla que se dedican a materias laborales, y posteriormente trabajé en otro despacho que se dedicaba a diversas materias, donde adquirimos alguna experiencia en ciertas materias y para posteriormente socializar ahí con unos compañeros de la universidad para fundar un despacho jurídico para dedicarnos a más áreas del derecho, ya sea laboral, civil, mercantil, familiar, entre otras, ¿no? Nosotros también tenemos experiencia, digo, no tanto como el licenciado César, pero sí tenemos experiencia en el área laboral. También defendemos empresas y también defendemos trabajadores, y hemos estado litigando tanto en el área patronal como en el área del trabajador. Muy bien. Pues ambos expertos, entonces vamos a tener un muy buen programa con mucha experiencia y mucha expertise en este tema. Me gustaría empezar con el sector empresarial, ¿no? O bueno, más que nada con términos muy específicos como qué es un contrato de trabajo. Todos tenemos un contrato de trabajo cuando entramos a una empresa, todos deberíamos tenerlo. ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Lo debo exigir? ¿No lo debo exigir? Bueno, pues en materia laboral no necesariamente se exige un contrato. La ley establece que debe existir un contrato para el inicio de la relación de trabajo, y se establece los requisitos que debe tener como mínimo este trabajo, ¿no? Como es el nombre del trabajador, el objeto que va a prestar, la continuidad de la relación de trabajo respecto a la terminología, ¿no? Del tiempo, el CURP, ¿no? Entre otros datos generales, cuáles son las cuestiones que va a desarrollar el trabajador, para lo cual es contratado. Debe venir ciertas cuestiones que también debe venir en el reglamento interior de trabajo, ¿no? Obligaciones del trabajador, obligaciones del patrón, de manera muy precisas, pero lamentablemente en la actualidad se ve que los trabajadores y los patrones casi nunca se hace un contrato de trabajo, aunque lo exige la ley. Casi siempre el patrón omite entregarle al trabajador
su su contrato de trabajo. Y el hecho de que no tenga un contrato no implica que no exista una relación de trabajo. Es decir, Ok. puede haber un contrato de manera verbal, ¿no? Y la ley lo permite. En el momento en que hay una cuestión, una terminación de la relación laboral, pues el trabajador puede establecer que fue contratado de manera verbal. Ok. Lo único que tiene que acreditarse en esta relación de trabajo es lo que dice el artículo 20, que son 3 supuestos de la relación de trabajo. Debe existir una subordinación, la prestación de un servicio y una remuneración, ¿no? Ok. Todos estos elementos, obviamente, me regreso al instrumento jurídico, tienen que venir plasmados si es que se realiza Ok. de manera muy concreta. Ok, muy bien. ¿A qué crees que se deba que no hay tantas empresas que otorguen el contrato o que hagan contratos? Yo considero que eso es una práctica que se va de en los tiempos anteriores, donde los abogados arrojaban la carga al patrón, digo, al trabajador, con la finalidad de decir que no era su empleado. Entonces, muchas veces era una defensa muy fácil de decir que no era mi trabajador, no tenían seguro social, no tenían contratos, no tenían ningún documento con que el trabajador pudiera acreditar la relación de trabajo. Sin embargo, existen muchos medios de prueba con los cuales el trabajador pueda llegarse y puede ofrecer y acreditar una relación de trabajo. Aquí, como lo decía el licenciado, pues sí hay empresas que lo emplean y no lo emplean. Sin embargo, aquí en la Ley Federal del Trabajo lo exige porque es una obligación patronal el exhibir ese documento en dado caso de una controversia entre el trabajador y el patrón. Sin embargo, pues muchos empleadores no ofrecen ese trabajo por la finalidad de no darle una prueba al trabajador que no tenga elementos para acreditar una relación de trabajo o un supuesto conflicto. Ujú. Bueno, yo creo también que a lo que se puede inclinar un poco esto es al tema de que muchos de los empleos que se generan en el país, o particularmente aquí en México, es, eh, son pymes. Entonces también los honorarios de un abogado para que me haga un contrato, entiendo que aparte del contrato, pues bueno, debe de haber otros supuestos, ¿no? Hay como debe de ser como un expediente como más completo, no es nada más te hago tu contrato y listo. Es darte tu contrato, es un reglamento interno, es darlo de alta en el IMSS, pagar impuestos, o sea, es un ecosistema complejo el tema de contratar a una persona y si bien es el deber ser, pues no siempre el trabajo o la empresa o el negocio que te da el empleo, pues tiene las condiciones económicas para poder dar estos, ¿cómo podríamos llamarlos? Estos documentos o estas prestaciones, ¿no? No sé. También tiene que ver con eso, ¿no? Un poco como el tema de las condiciones económicas de para quién trabajo, ¿no? Sí, prácticamente la Ley Federal de Trabajo se considera que es un poco más ventajoso hacia el trabajador por esa situación, porque la empresa tiene el capital, tiene el recurso, tiene todos los medios para acreditar un supuesto despido, ya sea justificado o injustificado, tiene todos los elementos o puede tener todos los elementos para llegarse de ellos, ¿no? Y el trabajador, pues prácticamente está a disposición del patrón. Si el patrón no le da el contrato, si no le da el recibo, si no le da de alta, entre muchas otras cosas que llega a pasar. Por eso está en desventaja el trabajador ante una situación así. Ok. Ahora, este contrato, si bien todos los deberíamos de tener, por ejemplo, ¿cómo en un supuesto de que yo no tengo contrato, soy despedido, cómo funciona? O sea, yo me presento con algún abogado, voy con algún abogado. Sí, considero que sí. Bueno, se tiene que analizar siempre la relación, si existe una relación de trabajo o no, reitero, con los supuestos de la misma, que es la prestación del servicio, la subordinación y la remuneración. Si existen estos 3 elementos, exista o no contrato, nosotros tenemos los derechos que establece como mínimo la misma Ley Federal del Trabajo. En el supuesto que nos preguntas, creo que si no existiera un contrato que no tenga nada el trabajador, lo primero que tiene que hacer es acercarse a un abogado laboralista. Ujú. Si no tiene los recursos el trabajador para poder allegarse a uno particular, existe la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Ujú. que es una institución que le va a brindar los servicios de manera gratuita. Ujú. Estas se encuentran actualmente con la reforma del 2019, se encuentran ante el Centro de Conciliación
laboral o ante el Centro Federal, dependiendo de la competencia que establece el 527 en las materias de la rama del trabajo. Y creo que sería importante que se acercaran a un laboralista porque les va a explicar todo lo que tiene que hacer el trabajador. Es decir, tiene derecho a las prestaciones de ley, que es su aguinaldo, sus vacaciones, su prima vacacional y su prima de antigüedad proporcional, o si tiene más de 15 años de servicio, como lo establece el 162 de la Ley Federal del Trabajo, tendría derecho también a esta prima de antigüedad, que son los derechos irrenunciables y mínimos que tenemos como trabajador. Y lo comento de esta forma porque lo primero que tiene que agotar el trabajador es la conciliación prejudicial ante estos centros, y creo que es importante que un experto en la materia le haga saber cuáles son los derechos que tiene para poder ofertarlos ante el patrón y poder llegar a una conciliación prejudicial de manera exitosa, ¿no? A veces les hacen cuentas muy amplias al trabajador que no les corresponde en algunas circunstancias, y es muy difícil llegar a esta primera etapa para poder conciliar. Entonces, considero que si no existieran estos elementos que el trabajador tuviera, como el contrato, como documentos, porque le pagaban en mano y no había una formalidad en el empleo, considero que lo puede empezar a agotar en la conciliación prejudicial, como te lo he comentado. Muy bien. Híjole. La Ley Federal de Trabajo pues está hecha y destinada para proteger los derechos del trabajador, ¿no? Sí, exclusivamente. Ahora, ¿cómo un trabajador o un empresario o un pequeño comercio que se enfrenta a una situación de esta donde el empleado pues no está cumpliendo, llega tarde, no cumple con los objetivos, no hace bien su trabajo y decide despedirlo, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Te voy a dar las gracias porque pues no me estás cumpliendo, ¿no? Como pymes, pues te enfrentas a esto, a que, híjole, si lo despido me va a salir en un lanón, ¿no? O sea, le tengo que pagar esto, el otro, tal. Y si es un cuentón, o sea, dependiendo del salario que tenga, pues sí puede ser una muy buena lana, y también de la antigüedad que tenga, ¿no? Hay algo que se contemple como un despido justificado que aminore en esos casos lo que se le tiene que pagar al trabajador. Bueno, sí, la Ley Federal de Trabajo nos establece cuáles son las causales de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Eso nos ayuda a disminuir las cargas de indemnizaciones. Aquí lo importante es tener la documentación, todo lo que se requiere por parte de la empresa, que estén en regla. Es decir, que tengan un reglamento interior del trabajo, que esté registrado, que se empiecen a hacer las actas administrativas, que se hagan correctamente y que se empiecen los procedimientos para el trabajador. ¿Qué implica tener un reglamento registrado? ¿Es difícil? ¿Es complejo? ¿Ustedes recomendarían que una pequeña empresa lo pueda hacer, lo pueda tener registrado? ¿No lo recomendarían? De hecho, es obligatorio para las empresas. Creo que es importante, aunque sean pymes, es importante que se acerquen, se haga una auditoría laboral, porque la misma legislación te establece los parámetros con los que debe cumplir la normatividad con la que debe cumplir una empresa. Entonces, es obligatorio el Reglamento Interior de Trabajo, y tiene que ser registrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Anteriormente se llevaba ante las juntas, se hacía una comisión mixta, se hacía una convocatoria en donde el patrón tenía un representante, el trabajador tenía un representante, se hacía una convocatoria para que se juntaran todos los trabajadores, determinaran a su representante y pudieran conjuntarse para poder hacer un reglamento de trabajo con las prestaciones mínimas, con las obligaciones mínimas, con todas las responsabilidades que establece la misma Ley Federal del Trabajo, pero en el Reglamento Interior de Trabajo. Se reunían, hacían en esta comisión el reglamento, lo aprobaban y posteriormente iban ante la Junta y lo depositaban para su registro. Ya con la reforma a partir del 2019, ya cambia esta figura, y estos reglamentos tienen que sumarse o subirse ante la plataforma del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y ya, bueno, es obligatorio, ¿no? Son cuestiones obligatorias, y si no las tiene, bueno, el trabajador puede ir ante la autoridad competente, que sería la Secretaría del Trabajo, dependiendo también la competencia federal o local, y ellos tendrían la posibilidad de hacer una auditoría al patrón
para exigir que tengan estas condiciones generales de trabajo, que son varios documentos. En esta misma revisión de las condiciones generales de trabajo, pues establece lo que son los contratos individuales, el salario mínimo, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, que tengan reloj checador, que tengan las mismas condiciones que te establecen como responsabilidades del 132, 134, responsabilidades patronales, también del trabajador, todos los derechos mínimos, todas las obligaciones que te establece la ley. Y para la pregunta que nos hacías, si son eventuales y a lo mejor el trabajador no tuvo las capacidades necesarias para lo que fue contratado, pues también ya hay una figura, con lo que iniciaste la plática, el contrato, ¿no? El contrato de prueba, el contrato de capacitación inicial. Entonces ya tienes un instrumento, si lo tienes de manera correcta, cómo empezar a trabajar para poder cumplir con la ley y también cumplir con las obligaciones y los derechos que tiene el trabajador, ¿no? ¿Y eso es costoso? O sea, por ejemplo, a una empresa, una pyme es una estética, ¿no? Vamos a poner, a lo mejor la estética es de una señora y contrató a dos, a la de la limpieza y otras dos que cortan las uñas y uno que pone uñas. Y es caro para ella tener esto. O sea, ¿cuánto en promedio nos sale que un abogado nos haga todo este paquete de documentos? Pues bueno, caro no es, o sea, es de manera gratuita el servicio, lo pueden hacer. Claro que necesitan los servicios honorarios, pagar los honorarios de un abogado. Claro que tampoco es complicado o complejo el reunir los requisitos o el elaborar un reglamento, pero sí necesitan el asesoramiento de un abogado. Pues mira, yo te podría decir que los honorarios pueden variar de mucho dependiendo las empresas, el cliente, lo que sea. O sea, no hay como que un estándar específico que puedas decir, se cobran 5,000 pesos por un contrato o 3,000 pesos por esto, lo que sea, ¿no? Yo creo que es dependiendo del trabajo, de las especificaciones y la forma en que tú lo vas manejando. Exacto. Las condiciones que requiere la empresa, más que nada. Y sobre todo ver qué es lo que necesita, ¿no? Porque a lo mejor si es la estética y cumple, ya tiene sus contratos, ya tienen su reloj checador, su libro de entrada y salida, dependiendo de las necesidades que ellos tengan, que finalmente, si existe relación de trabajo, obviamente necesita todo, pero también el abogado que se dedica a la materia laboral entiende las condiciones de cada patrón, ¿no? No le puedes cobrar lo mismo a una empresa que tiene 30 trabajadores y que puede ser, por ejemplo, un hospital, ¿no? Al ejemplo que nos ponen, ¿no? Uno tiene que ir midiendo. Si va a hacer todo el trabajo, bueno, se puede trabajar por igual, a que es un pago mensual, o se puede trabajar por evento, ¿no? Eso ya lo determina el cliente y el abogado, ¿no? Ahora, ¿ustedes recomendarían que se haga todo esto y de qué forma podría beneficiar a ambas partes, ¿no? O sea, ¿de qué forma beneficia al trabajador y de qué forma beneficia a la empresa tener todo esto en orden? Esto lo pregunto porque pues, nos puede ahorrar muchos problemas, ¿no? El recurso humano siempre en todas las empresas es lo que más dolor de cabeza da, ¿no? El tema de la relación humana cotidiana, incluso con nuestra propia familia, es complicado, ¿no? Entonces, no me imagino con personas terceras que ni te conocen y que muchas veces, hoy en día más que nunca, están muy radicalizadas esas partes en donde, pues él tiene un negocio, es rico y te está explotando, ¿no? Porque también esta información es la que circula. Y muchas veces no es así. O sea, en realidad es una relación de trabajo en donde tú cobras un porcentaje por lo que haces y lo que aportas a la empresa, ¿no? Obviamente el que es dueño del dueño del changarro, pues gana más, pues sí, porque él lleva muchos más riesgos. Tú también ustedes que también llevan empresas, pues bueno, saben el tema de a lo mejor un incumplimiento con un contrato con algún cliente, un fraude que le pudo haber hecho un proveedor. O sea, todos los riesgos que implica también tener un negocio chico o grande, ¿no? Del tamaño que sea. Entonces, por eso es que alguien gana más que el otro, no porque uno sea más gandalla que el otro, ¿no? Sino porque lo que invierten o lo que arriesgan es diferente. Pero en este caso, si tenemos todo eso en orden, ¿de qué manera o de qué forma se ven beneficiadas tanto las empresas como los trabajadores? Pues considero que es algo equitativo respecto a lo que comentas. El trabajador, pues obviamente tiene un salario quincenal, semanal, mensual, como hayan acordado en este instrumento jurídico, y el patrón obviamente también aporta
el capital y las necesidades para lo que ofrezca el servicio, ¿no? Y ese dinero le llega a su bolsillo al trabajador de manera semanal, mensual, quincenal, como hayan acordado. Y también tiene beneficios como la seguridad social, que también ese es necesario. Si existe la relación de trabajo, debe tener el trabajador, a más tardar, dice el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, tiene que estar dado de alta ante el Seguro Social, siempre que cumpla, reitero, los 3 elementos de la subordinación, la prestación de un servicio, la remuneración. El artículo 12 de la Ley del Seguro Social establece que si mientras cumpla con lo que dice el 20, que son los supuestos, más el 21, si se presume la relación de trabajo, tienes que darlo de alta más tardar 5 días. Entonces, ahí te estás ahorrando también, el patrón está pagando el IMSS, ¿no? También es una cuestión que tienes que estar dando de manera habitual el pago, y también si tienes 20 trabajadores, es una cantidad importante que desembolsa el trabajador, más los salarios. Si tú le pagas al trabajador de manera puntual sus vacaciones, su aguinaldo, sus prima vacacionales, y el patrón tiene todo en orden, al final en una conciliación va a ser mucho más fácil poder concluirla de manera, la relación de trabajo de manera más fácil, que si no tuviera nada el patrón, o si no le otorgara estos servicios el patrón al trabajador. Entonces considero que sí es una cuestión de equilibrio, pero que los dos deben tener, obviamente, el trabajador también tiene de tener directamente su trabajo, de hacerlo de manera correcta, porque por todos los beneficios y todo lo que estoy comentando que el patrón tiene que desembolsar para que esto siga, para que esto funcione, ¿no? Entonces considero que sí es un trabajo importante y que los dos deben tener. Y el trabajador, así como tiene derechos, también tiene obligaciones, ¿no? Lo que decía Luis Miguel, en el artículo 47 vienen todos los supuestos de una rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón, por lo que no cumpla el trabajador, ¿no? Porque a veces también tenemos el trabajo y no queremos cumplir con obligaciones, ¿no? Es algo equitativo, pero sí tenemos que ser muy claros para poder equilibrar la balanza, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son algunas? Yo sé que no se las saben todas, a menos que me sorprendan. ¿Cuáles son las obligaciones que debe cumplir el trabajador con una empresa? Algunas de ellas. De las que vienen en el artículo... El 47 es la rescisión, el incumplimiento a las obligaciones, ¿no? Es decir, ¿Cuáles podrían ser algunas de esas? por ejemplo, que el trabajador llegue en estado de ebriedad, que falte más de 3 veces en un periodo de 30 días, que cometa actos de injuria contra el patrón, probidad, honradez, falta de respeto a los directivos, a los familiares, ¿no? Hay también son elementos como muy cuadrados, perdón. Sí, dentro de este catálogo vienen análogos, ¿no? Son cuestiones que eventualmente están mal que haga el trabajador, ¿no? Y que vaya en perjuicio de la empresa, ¿no? Por ejemplo, que haya secretos de confidencialidad para los productos de la empresa y que el trabajador los haga públicos, Facebook, imagínate, ¿no? A pesar de que la carga que tiene el patrón con las obligaciones con el trabajador, él incumpla, pues también es una pérdida también para el patrón. Entonces, pero por ejemplo, estos supuestos son, por decirlo así, genéricos, porque realmente en una relación de trabajo, pues se esperan otro tipo de cosas. Yo quiero entender la siguiente ecuación. El trabajador, el contratante, está obligado a pagarle en tiempo y forma y completo su salario, ¿no? Sus prestaciones completitas, sin faltar ningún día ni ninguna de ellas. Supongamos que este empresario lo cumple al 100%. Y él se contrata a alguien para que haga algo de manera eficiente. No lo está haciendo de manera eficiente, lo hace mal, lo hace de vez en cuando, pero pues no falta, no llega borracho, ¿no? No le falta el respeto a nadie, pero es un mojón ahí, ¿no? O sea, no hace nada más que llegar a trabajar y sentarse. No puedes despedirlo, porque si lo despides es un despido injustificado, porque él no está violentando ninguno de esos supuestos. Entonces, si yo lo despido porque es un completo inútil, porque en realidad no le genera nada a la empresa y al contrario, indirectamente es un detrimento porque le estoy pagando por hacer algo que otra persona tiene que hacer porque él es completamente incompetente. Entonces, ¿ahí qué sucede? Porque hoy en día se da mucho eso precisamente por el conocimiento de esto, de este tipo de información de despídeme,
córreme, a ver, Me toca córreme. liquidación en lugar de Entonces, finiquito, me toca ¿no? liquidación en lugar de finiquito, me tienes que pagar completo. O sea, esa actitud que ya se toma también de briosidad en contra de, por el conocimiento de la ley, que está sesgada, yo siento que es sesgada, no sé ustedes lo que me tengan que decir, pero yo siento que está muy sesgada a proteger los derechos del trabajador y está bien, pero debería de estar igual de equilibrado con el empresario, ¿no? Como bien dijo Luis Miguel, sí es una cuestión que se ha venido desde el inicio de las leyes federales del trabajo, de las normatividades, que la clase débil es el trabajador y la que tiene mayor facilidad para otras cuestiones es el patrón. Entonces, por eso es que la ley protege mucho al trabajador y a veces se ve una inequidad procesal, hablando ya del procedimiento, sobre todo, por ejemplo, la carga de la prueba, ¿no? Que es obligatoria de probar las cuestiones que diga el trabajador, como en este caso, a las que tenga que comprobar el patrón, ¿no? Está obligado el patrón de comprobar todas las cuestiones que diga el trabajador, ¿no? Que no son ciertas, por ejemplo. Lo que sí yo podría opinar, y me voy a lo mismo que había comentado hace rato, es importante tener todo en orden, porque al momento de llegar a una conciliación prejudicial, a lo mejor ahí se puede plasmar o la autoridad no le da la razón ni tanto al trabajador ni al patrón. Cada uno expone sus manifestaciones y, por ejemplo, lo único que tiene que velar el Centro Federal o Local de Conciliación es que no haya irrenunciabilidad de derechos en estas pláticas o en estos convenios. Así lo establece el 33. Cualquier negociación que tenga el trabajador y el patrón con renunciabilidad de derechos son nulos. Entonces es una obligación y un principio y un eje prioritario de los centros. Llegas al centro, pueden opinarse, pueden checar cada uno de sus manifestaciones y siempre las prestaciones de ley se van a ir de manera proporcional, es decir, reitero, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y salvo que tenga más de 15 años el trabajador, se va a hacer la cuantificación de estos 15 años y la indemnización constitucional, que es por el despido, ¿no? Ya no me servía, no hacía las cosas, pero no tengo cómo correrlo, a lo mejor no aplico el 47 con una rescisión de laboral porque considero como patronal que no tengo elementos para poder cuadrar con esta situación, entonces se va el trabajador al centro para dolerse de un despido. Y el centro te va a cuantificar 45 días en lugar de 90. Entonces, sí es como el centro te va a buscar el equilibrio, pero lamentablemente para poder despedir a un trabajador de manera justificada solamente tienes que aplicar, como ya bien lo dijo Luis Miguel, el artículo 47. Obviamente, y acreditar personalidad, hacer las documentales necesarias, como dijo, las actas administrativas, porque eso sería lo único que podríamos testimoniar, algunas cuestiones respecto al ejemplo que nos pones. No hace nada, entonces tú le llamas la atención, que es una cuestión que desobedezcas al patrón en ciertas actividades, ¿no? Que lo hagas de manera muy reiterada, pues tienes que levantar tus actas debidamente fundadas, motivadas, bien hechas para que pueda servirte para aplicar una rescisión laboral al trabajador. Pero a veces, o en la práctica, te lo puedo decir Luis Miguel, casi no se hacen avisos de rescisión, porque a veces te implica por la carga de la prueba, perfeccionar la documental ante un juez, ¿no? Entonces sí es complicado. No sé ¿tú qué opinas, Luis Miguel? Sí, bueno, aquí el problema es que, como bien sabemos, es que las autoridades laborales son de buena fe, ¿no? Entonces prácticamente van a creer todo lo que dice el trabajador. Por ejemplo, por eso es importante regresar a los documentos que tengamos en la empresa, porque si el trabajador dice, yo tengo trabajando desde el año de 1999, ¿no? Entonces la autoridad le cree que él empezó a trabajar desde esa fecha, que él ganaba 500 pesos diarios, ¿no? Que ganaba aparte un bono mensual, se le daba cosas así. Entonces la autoridad cree en esas situaciones y la carga la arroja el patrón. A excepción de cuando hablamos de cargas extralegales, ¿no? Que ya son excesivas, entonces sí ya le dice al trabajador, tienes la obligación de acreditarme esa situación, ¿no? Pero por eso sí es importante el tener los documentos en regla, porque con esos podemos acreditar la fecha de inicio, cuánto se le pagaba, cuál era su puesto de trabajo, cuál era su horario, entre otras situaciones. Ok. Ahora, bueno, regresando un poquito al tema de esta inequidad, ¿desde cuándo cuál fue la última reforma, si lo saben, tiene de la Ley Federal de Trabajo?
O sea, porque esa ley es, hasta donde tengo conocimiento, y es poco mi conocimiento, realmente solo tengo para convivir, es muy vieja, ¿no? O sea, tiene muchos años y se ha reformado muy poco. ¿No valdría la pena o no sería necesaria, ustedes en su punto de vista, tener una reforma laboral acorde a los tiempos actuales, en donde sí, si bien antes había muchos abusos, porque efectivamente las grandes corporaciones eran quien dominaba y quien contrataba al 90% de las personas, había muy pocos pequeños negocios, no existía esa figura, la figura de pymes tiene pocos años relativamente, ¿no? Tendrá unos 20, 25 años tal vez, la figura como tal de pyme, ¿no? Antes de eso, pues eran grandes empresas y eran menos los negocios pequeños. Pero hoy en día es al revés. Hoy en día la gran fuerza de contrataciones y los generadores de empleo son las pymes. Entonces, valdría la pena una reforma para equilibrar esa parte, ¿no creen? ¿O creen justo cómo está Platicábamos hace un rato antes de entrar, que sí hemos visto las reformas más importantes o la estructural o última reforma estructural es la del 2019. Ujú. Tanto Luis Miguel como tu servidor estuvimos trabajando o conocemos los procedimientos tanto el trifásico, el bifásico y el actual. Ujú. Y los procedimientos anteriores eran muy engorrosos, ¿no? O sea, duraban, pues sigue activo en algunos expedientes el trifásico, ¿no? Que siguen corriendo los salarios caídos hasta el cumplimiento del laudo. Entonces, estos cumplimientos vuelven hasta truenan a las empresas, ¿no? Porque pues se vuelve pues insoportable el laudo. Ujú, ujú. Ya con el bifásico, ya los salarios caídos corren solamente hasta a un año, ¿no? Igual que en la reforma actual. Pero en los manejos del procedimiento y todo lo que ha cambiado, en lo personal considero que es mucho más rápido el procedimiento nuevo y da más certeza que el anterior. El anterior puede durar 10, 15, 20 años y me regreso al primer procedimiento. Lo que hacían los abogados era alargarlos porque lo que les convenía a los patrones era pues seguir cobrando su iguala y al trabajador obviamente seguir generando valga la expresión, llenando su cochinito así hasta que pudiera cobrar, ¿no? Y actualmente se limita a un año, ¿no? Con un cierto porcentaje, pero nada más se va un año y ahora los procedimientos duran 6 meses. En 6 meses te están ejecutando, obviamente terminan, te dan tu sentencia, tienes el procedimiento para recurrirla, pero ya es mucho más rápido el procedimiento. Y obviamente antes de pasar este procedimiento te vas a la conciliación, que es una etapa antes del procedimiento en donde puedes agotar todo. Entonces considero que las reformas, en lo personal, tendrían que ir más al proceso, a la equidad procesal, ¿no? Porque lo que bien dice Luis Miguel, la carga de la prueba siempre al trabajador es complicada. Y la suplencia de la queja, no sé si te ha pasado que en las sentencias salen absolutorias porque llevas un buen proceso, porque tienes una buena defensa si llevas al patrón, y en un amparo, aunque no hagas ningún agravio tendiente a hacer valer ante los derechos que tú creíste que te violó la autoridad en la primera instancia, por suplencia reponen procedimiento y todo lo que no hizo valer el abogado del amparo se lo reponen y ahí viene el retroceso para el patrón, perdón. Entonces yo en lo personal considero que sí tendría que haber una equidad procesal, ¿no? Ahí patrón trabajador, los dos tienen un defensor, el trabajador tiene su abogado, el patrón tiene su abogado, entonces debería haber una equidad procesal en lo personal, es lo que yo considero, ¿no? Sí, de igual manera yo considero que las reformas han ido mejorando en cierta manera la práctica, porque muchas veces, como dice el licenciado César, que los abogados buscaban la manera de hacerlo más largo el procedimiento y había procedimientos de 10 años o más. Se exhibían certificados médicos suscritos por el mismo abogado, lo exhibían 2, 3 veces el certificado con la finalidad de señalar nuevas fechas, el que se presentaran los testigos de manera por fuerza pública. O sea, habían muchas formas de hacer que el procedimiento se fuera muy largo, que a veces eso era en perjuicios de las empresas y muchas empresas hasta pudieron haber quebrado por un laudo, ¿no? Sí, porque, bueno, ese tema es muy importante. Cómo, pues el término justicia busca equidad, ¿no? Equidad, igualdad en derechos, igualdad o sea, en todo para llegar a
pues a un punto justo, ¿no? Un arreglo justo a lo que te corresponde y a ambas partes. Pero en este caso, desde mi punto de vista, si ponemos, por ejemplo, un ejemplo, una cafetería, ¿no? Acaba de abrir la cafetería, es una cafetería pequeña, la persona que la puso, pues invirtió sus ahorros, a lo mejor pidió dinero prestado y ahí va la cafetería y va bien, va bien, va bien, va generando, está creciendo, sale con sus deudas, le queda un buen dinerito mensual al dueño de la cafetería y pues pareciera una cafetería exitosa. Un empleado se le ocurre decir, no, pues va mal, empieza a hacer mal las cosas, empiezan a bajar los clientes, entonces el dueño de la cafetería le dice, ¿sabes qué? Llégale, ¿no? Chíspate, ya, ábrete. ¿Qué sucede con este personaje? Sí, bueno, me despidiste injustificadamente, te demando, ¿no? Implica que esta persona, la dueña o el dueño de esta cafetería, en este ejemplo, contrata un abogado, es dinero, ¿no? Implica el tiempo que se va a invertir, ¿no? Él tiene que contratar a otra persona para que pueda suplir ese puesto de trabajo. En ese inter, pues se va llevando el proceso, ¿no? 6 meses en un lapso corto, que ahora ya son cortos, y al final lo van a terminar condenando a pagar. Y dependiendo del salario, pues pueden ser golpes 50, 60, 100 mil, 200 mil pesos, no lo sé, depende del tiempo que lleve trabajando, y a lo mejor es todo su capital de trabajo. Entonces termina cerrando una empresa que generaba otros 5 empleos de personas que sí les gustaba su trabajo y que sí lo hacían bien y que sí ayudaban a crecer la empresa por una persona, pues que era un parásito, ¿no? Y que lo único que hizo fue, pues te chingo. Y sí, le terminan pagando y esa persona termina tronando un negocio. Entonces, dices, ¿en dónde está la equidad? En la Ley Federal de Trabajo. O sea, en realidad, ¿cómo nos estamos defendiendo como empleados? Porque me queda claro que debemos de tener derechos como trabajadores, pero también en la otra cara de la moneda, pues sí es complicado. A veces no es que no lo quieras hacer, sino que dices, pues no te contrato, te pago en efectivo para evitarme cualquier tema después, así me deslindo, ya le pasó a mi primo, ya le pasó a mi amigo. Y también escuchas, porque yo me acuerdo más chavo, ¿no? Escuchabas el de, no, lo despidieron y le fue súper bien, hasta casa se compró. Sí, güey. No, mira, ya anda en un coche nuevo porque le pagaron súper bien, lo corrieron, hasta querías que te corriera, ¿no? Ya córranme, por favor, porque sucedía eso. Pero yo no considero que sea correcto. Y desafortunadamente nuestra mentalidad como buenos mexicanos, pues buscamos la forma de joder al otro, ¿no? Y al que creemos que tiene más. Entonces, pues sí debería de haber una reforma más profunda, pero ahora del otro lado, en el tema de ustedes que les toca defender una empresa, ¿cuáles serían las cartas que podrían usar a favor de un negocio? ¿No? ¿O cuáles son las cartas que usan sin revelar el as bajo la manga, ¿no? Pero así nomás enséñenselas tantito para que los contraten. Sí, pues llevar todo en orden. O sea, es que creo que la clave está en llevar las cuestiones en orden y saber la forma de las necesidades que tenga un negocio. Por eso es bien importante que busquen a un abogado laboralista. Porque finalmente si requieres a una persona por tiempo determinado, pues tienes el instrumento jurídico para hacerlo por tiempo determinado. Okay. Entonces, si quieres contratar a una persona para hacerte una casa, pues por obra determinada, ¿no? Uh-huh. Si quieres a un trabajador porque esté un cierto tiempo, lo mismo, una por temporalidad. Uh-huh. Si siempre el contrato sí va a servir, ¿no? Siempre va a servir. Si va a ser de prueba y vamos a lo que comentábamos, no da con las facultades que tú consideras para que pueda realizar el trabajo, pues puedes rescindir este contrato de prueba, ¿no? Uh-huh. sin ninguna uh-huh. cuestión. Es una voluntad de las partes al momento de firmarlo. Uh-huh. Y al momento de la terminación de este instrumento también es por terminación de voluntad de las partes. Entonces aquí no se vería una figura de un despido, no se vería una figura de unilateralidad de la terminación de la relación de trabajo. Uh-huh. Entonces considero que si es de esa forma, puedes ir contratando a las necesidades de tu negocio. Uh-huh. Pero también tener muy claro que el hecho de que tengas un contrato y se cumplan con los elementos que platicamos hace ratito, tiene la obligación de tener los derechos. Uh-huh. Es decir, por lo menos su aguinaldo, sus vacaciones, su prima vacacional. Uh-huh. Y al momento de terminar estos
instrumentos jurídicos, esos contratos, si existiera, Proporciona. le da lo proporcional, ¿no? Y le puedes pagar ante en un convenio, en un documento que sea un finiquito bien hecho, o lo puedes llevar al centro y determinar que acaba de terminar la relación de trabajo y también le das su finiquito ante esta autoridad, ¿no? Obviamente, en la inteligencia que debe ser específicamente en la terminación del contrato, porque si no se vuelve una relación indeterminada, ¿no? Entonces sí considero que debe tener las condiciones de la relación de trabajo muy establecidas el patrón y un buen asesoramiento, un buen seguimiento, darle, pues voy a escucharme como con esta expresión de darle lo que requiere el patrón a su medida, ¿no? Es analizar las necesidades de la empresa y hacer lo correcto. Hay muchas cosas, ¿no? Ahora, hay igualas, por ejemplo, tú en el despacho que tú tienes, las igualas van en proporción a la empresa, ¿no? O sea, si es una empresa pequeña, pues puede ser una iguala accesible que le permite estar protegido y así, protegido. Y yo insisto mucho en este tema, ¿no? Porque hace un rato lo platicábamos, ¿no? En TikTok por ahí vi un video, o he visto que está muy de moda unos videos por ahí en donde sale una persona a decir, oye, ya llevo trabajando 5 años aquí y ya me quiero ir, ¿qué me conviene? ¿Renunciar o dejo de ir? No, pues deja de ir para que te paguen más y dices, o sea, eso es a lo que me refiero en el punto de hasta dónde puedes y cómo una persona se presta también a una boda a salir y decir eso, ¿no? Porque cuántas personas van a decir, mira, ¿no? Pues ya no voy y me tienen que pagar, ¿no? Entonces, ese hecho para mí es ventajoso, ¿no? Entonces, pero si tienes una buena defensa, pues bueno, puedes escudarte hasta cierto punto, ¿no? Sí, aquí lo importante es, como decía César, tener los documentos en regla y la misma ley nos está diciendo qué documentos son los que debemos de tener y qué documentos nos sirve para cada cosa, ¿no? O sea, para acreditar la asistencia, la fecha de ingreso, su salario, entre otras muchas cosas. Yo también, por ejemplo, el otro día vi en TikTok un video donde decía un abogado que decía que era abogado de empresas y decía que si ya estaba mal con un trabajador, ahorita en fechas decembrinas que venían las posadas, a que hicieran una fiesta, los invitara a tomar y que al otro día lo obligara a presentarse a trabajar. Y esa era una causal para rescindir sus servicios porque venía alcoholizado, ¿no? Estoy tomando nota de eso. Entonces ahí son prácticas también que mucha gente utiliza, ¿no? O sea, pueden funcionar o no pueden funcionar, ¿no? Digo, ya cada quien pues emplea sus técnicas. Ok, técnicas chicaneras, ¿no? Sí. Oye, en el tema de los retardos, por ejemplo, yo en alguna empresa, pues es común de repente que te den un bono de asistencia o bono de puntualidad, pero aplica igual al revés, o sea, si llego tarde todos los días y pues, llego 1 hora tarde y me pueden descontar. Los descuentos que son posibles o que están permitidos, mejor dicho, y esto también lo vela la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, están establecidos en el 110 de la Ley del Trabajo. Okay. Ahí vienen todos los conceptos por los cuales les puedes descontar a un trabajador y lamentablemente no se le puede descontar por estos retardos. Okay. ¿Qué se tiene que plasmar? Se tiene que plasmar el retardo menor, el retardo mayor, en el reglamento, la inasistencia y todas las cuestiones en el reglamento interior de trabajo. Entonces, si tú llegas 15 minutos, por ejemplo, tarde, que es un retardo mayor, y al siguiente día otra vez 15 minutos tarde es otro retardo mayor, lo puedes ir generando y lo puedes ir adminiculando como si fuera una falta. Y de ahí te vas al 47, más de 3 faltas, puedes rescindir la relación de trabajo. Pero no le podrías descontar. No se podría descontar como tal, solamente el 110 es muy específico en qué casos puedes descontar. Y, por ejemplo, si hubiera una... Pero el bono de asistencia sí lo pueden perder. Claro, el bono el bono sí, de puntualidad. De puntualidad, pero viene establecido en el reglamento interior de trabajo. Entonces, Okay. si no llegas puntual y tienes esto, Pierdes bueno, este entonces, bono. sí, no es como descuento, simplemente no llegaste. No llegaste al... Exacto. Ok. Mira, son tips. Sí. Son tips Sí, interesantes. viene en el reglamento, pero tiene que venir en el reglamento, Tiene que porque haber si un no te dicen reglamento le das un bono y no establece que sea de puntualidad, pero nada más es verbal, pues es un bono que es una prestación extralegal y lo puede, como bien dijo Luis Miguel al inicio, me daban un bono aparte de mi salario, me daban un bono semanal, ¿no? Por si le pagan semanalmente, semanal. Pues ya eso forma parte del salario, ¿no? Porque dice todos los bonos, compensaciones, todo lo que le entregues al trabajador de manera continua, forma parte del salario. Pero si tú lo pones de manera muy específica en el reglamento interior de trabajo, que si llega
puntual y tal, pones las condiciones, se le da este bono. Y si no lo hace, obviamente en la inteligencia de que no se le otorga, ¿no? Entonces todo tiene que ir bien establecido. Bien normado. Uh-huh. Ok, muy bien. Entonces eso con respecto a los descuentos. Ahora, los reglamentos de trabajo tienen que estar bien claros, bien establecidos. Ahí también se ponen los alcances que tienes en tu trabajo y las responsabilidades económicas que tienes también. Por ejemplo, si soy responsable de, no sé, un equipo de cómputo y el equipo vale tanto y yo soy responsable de ese equipo, lo descompuse, eso lo tiene que pagar el empleado, lo absorbe el empresario. ¿Quién paga eso? Esos daños que se hacen al equipo de trabajo que le fue asignado, por ejemplo. Bueno, en la misma ley nos establece que cuando son, vamos a decirlo, por uso cotidiano del instrumento, o sea, que por uso normal, entonces ya es por parte de la empresa quien va a absorber ese gasto, ¿no? Uh-huh. Pero cuando es un descuido del trabajador, entonces sí el trabajador tendría que absorber esos gastos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un familiar que trabaja en la policía que decía que si perdía la pistola o cosas así, pues a él le tenía que descontar o tendría que él pagar esa parte de que se perdió, ¿no? Parte de la empresa, la herramienta de la empresa Uh-huh. o de su trabajo, ¿no? O sea, eso sí lo tiene que pagar. ¿Y cómo se le obliga a pagarlo? Es un descuento. Puedes hacer un reconocimiento de deuda. Uh-huh. Un reconocimiento de deuda, pero también en este artículo 110 te establece que es hasta 30% del salario mínimo. O sea, no lo puedes descontar la totalidad es decir, ganas 5,000 pesos y te descuento los 5,000 pesos porque dejarías en un estado de indefensión al trabajador y a su familia Uh-huh. por ser derechos que son también aportados para las cuestiones de comida. Sí, exactamente. Entonces, debe ser un reconocimiento de deuda y lo tienen que establecer que fue por una avería que tiene que ver con el trabajador y el trabajador se le puede ir descontando, ¿no? Y si es como bien dice Luis Miguel, que ya es por deterioro, pues sí, la empresa tendría que reponerlo, ¿no? También sería injusto que el trabajador pagara algo que ya, pues, ya no es inservible y no es cuestión de él. Si son, por ejemplo, préstamos, ¿no? Que también ya la ley te lo establece en este descuento, es a través de un reconocimiento de la deuda. Si es la avería, si haces alguna cuestión que le cuesta al trabajador, que le cueste cuestiones económicas, pues puedes hacer estos descuentos, pero sí lo tiene que reconocer, ¿no? Porque si lo haces de mala manera, pues va a llegar la secretaria del trabajo y también te va a decir que es un acto indebido, ¿no? Y ahora, ¿hasta dónde tienen alcances en otras ramas? Por ejemplo, las más sonadas. Yo me acuerdo que alguna vez trabajé muchos años en el banco, y en alguna ocasión llegamos a escuchar que fue la patrulla por alguno de los compañeros y se lo llevaron, ¿no? Por algo que había hecho. ¿Hasta dónde hay responsabilidades penales que puedan impactar al trabajador también, ¿no? Sí, hay responsabilidad penal. Por ejemplo, a mí me tocó en una empresa que un trabajador se llevó herramienta de la empresa Uh-huh. y sí fue presentado al Ministerio Público y se presentó la denuncia correspondiente, ¿no? Que desgraciadamente pues el despacho o la empresa no quiso continuar con el procedimiento, únicamente fue una sanción que se le dio al trabajador, el presentarlo, hacer la denuncia y llegaron a las partes a un arreglo y ahí terminó todo. Uh-huh. Pero sí hay, o sea, sí puedes terminar en el bote por mal hacer tu trabajo. Sí. ¿En qué circunstancias puede ser? Si tienes algunas cuestiones, por ejemplo, lo que comentas, no estás en el banco Uh-huh. y tienes actividades, no es cajero y agarras dinero y obviamente te percatas de ello, pues puedes proceder obviamente con el abogado de los bancos o quien sea el representante legal y acreditar la personalidad ante la instancia correspondiente y presentar tu denuncia, ¿no? Para poder ejecutar este delito de robo. Uh-huh. Y lo tienes que adminicular también a la ley del trabajo para poder hacer la rescisión al 47 que decimos por falta de probidad de honradez, Uh-huh. hacer todo el aviso de rescisión y seguir tu procedimiento penal, pero sí, obviamente, una cuestión te incluye la otra. Se puede adminicular una materia con la otra, ¿no? Muy bien. Perfecto. Pues bueno,
Ya abarcamos el tema de los trabajadores, ya abarcamos el tema de las reformas, el tema de los empresarios. ¿Qué recomendaciones pues, podríamos ahorita invitar, particularmente yo creo que para las pymes, ¿no? ¿Cómo empezar una buena relación de trabajo con los empleados a manera de que no tengan a lo mejor unos pasos no tan complejos, ¿no? ¿Sabes qué? El primer paso, acércate conmigo, ¿no? El segundo paso, Nosotros. segundo paso, hacemos un contrato. También el hecho de identificar también a un buen abogado, porque hay abogados que la verdad no es por demeritar su profesión, pero ustedes deben saberlo. Hay abogados muy, muy, muy abusivos y muy ventajosos también que se aprovechan del conocimiento y del desconocimiento de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo identifico, por ejemplo, es un buen abogado que en verdad me va a ayudar y me va a guiar? Porque si no, te acercas al abogado, es un abogado chicanero y resulta que cuando tengo un problema, híjole, no, sí está bien grave, ¿no? Yo no te puedo ayudar, pero muchas gracias. Y ya le pagué igual hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, eso también yo creo que es importante. ¿Cuáles serían para ustedes, para las pymes particularmente, primero, cómo identifico un buen abogado? No sé, por ejemplo, moreno, ¿no? Corbata, traje azul, blanco, trae corbata de rayas azules. ¿Cómo identifico un buen abogado? Y después, qué es lo que podría yo hacer para irme protegiendo? No solamente en el tema laboral, también en el tema, porque implica mucho más, ¿no? O Sí, sea, claro. en el tema de proveedores, de compras, híjole, ¿no? Más empresarial, más empresarial, ejecutivo, ¿no? Y no es un tema soy un abogado empresarial y eso es para las grandes empresas. Yo creo que ya desde una pyme puede necesitar un abogado empresarial y pues bueno, para ustedes no es tan demandante una pyme con 4 empleados y 2 proveedores que una pyme con 50 empleados y 35 proveedores, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo podrían primero identificar un buen abogado y después la recomendación para las pymes para que puedan salir adelante en este tema? Bueno, yo considero que para poder identificar un buen abogado, pues yo creo que primero veríamos las recomendaciones, ¿no? Ver, estudiar un poco o quizás allegarnos un poco más de información sobre el trabajo que ha realizado con anterioridad, ver cómo ha trabajado, qué tan exitosos han sido sus proyectos, entre otras cosas. Uh-huh. Sí, también buscar 1, 2, 3 opciones, ¿no? Uh-huh. Creo que es importante escuchar 3 opciones diferentes para que la persona que está requiriendo la asesoría se dé cuenta. Creo que eso es muy evidente. Y también considero que los abogados debemos ser abiertos en ese aspecto. Somos como los médicos tienen especialidades. Uh-huh. Y creo que debemos ser muy honestos nosotros con nuestra profesión y decir, si soy un abogado penalista, pues que se dedica al penal; si soy un abogado fiscalista, al fiscal; si soy laboralista, laboral; si soy civilista, ¿no? Creo que nosotros tendremos también que saber ser muy honestos a lo que nos dedicamos, a lo que trabajamos, y con las recomendaciones que hace Luis Miguel, es decir, eso, acercarte a la persona y escuchar su trayectoria, escuchar sus, sí, pues los triunfos que ha tenido, ¿no? Y sobre todo también saber escuchar bien la asesoría que te está dando, ¿no? Uh-huh. Porque lamentablemente sí se ha visto esta profesión en donde engañan al cliente y lo dicen sobre todas las materias, ¿no? No nada más la laboral. Pero más los abogados, sí, más los abogados. Bueno, en relación general, ¿no? Entonces creo que eso también va más con nosotros como personas, como profesionistas, claro, de ser éticos y de ser muy honestos con el cliente, porque a veces le dicen que el asunto va bien o que ya presentaron su demanda y nunca presentan la demanda. ¿No? Sí, promociones, y tú estás pagando la iguala que comentas. También considero que como un tip para las personas que contraten un abogado, a lo mejor también es a veces acompañarlos a presentar esa demanda, ¿no? Darse su tiempo para que vean que ya presentaron la demanda, cuál es su número de expediente, cuando firmen su promoción, que también tener mucho contacto con el abogado para que el abogado les remita que ya presentaron esta promoción ante la autoridad competente, que conozcan dónde está la autoridad, dónde está llevando su procedimiento, que se acerquen. No siempre hay asesorías o siempre
este tipo de cuestiones lo pueden acercar a uno a la realidad y ver que el abogado realmente está trabajando, ¿no? Pero si estamos del otro lado y nos olvidamos y dejamos que el abogado haga y deshaga, pues ahí va a venir el problema, ¿no? O la tentación al profesionista de decir, bueno, más adelante lo hago, ¿no? Sí, yo creo que desde la presentación, ¿no? Del abogado, hay unos abogados que los ves y dices, no, man, amigo, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, yo voy a compartir una muy buena experiencia que tuve con Luis Miguel. La verdad es que somos amigos de hace muchos años y en algún punto de nuestra relación tuvimos una discrepancia. Precisamente en un tema legal, ¿no? No compaginamos y pues bueno, nos distanciamos un poco. Cuando nos reencontramos, yo ya había trabajado con algunos otros abogados para algunos temas y él me apoyó con un tema en particular. Y recuerdo muy bien, y yo creo que este es un tip muy importante para la gente que nos ve, que yo he conocido muchos abogados, ¿no? Muchos. Mi esposa es abogada y he conocido muchos abogados. Pero y nunca había hablado con un abogado como Luis Miguel, y no es porque esté aquí ni porque sea mi amigo, sino que, y entendí por qué cobra lo que cobra y por qué se molesta cuando no le pagan, ¿no? Porque estábamos en el asunto que iba a resolver y me acuerdo que llegó con una carpeta hasta con mi nombre, el asunto y todos los documentos así bien ordenados, con notas y todo. Dije, güey, nunca había visto que un abogado dice, le dices algo, oiga, ¿ves que esto? Y, sí, yo lo reviso. Y, o sea, se lo lleva aquí en su mente. Para las copias, ¿no? Sí, pero nunca lo apunta, nunca lleva un estudio, nunca lleva, o sea, esas cosas yo creo que son importantes. Hay quien ni lee lo que les entregas, lo guarda, ese güey ni sabe, ¿no? Yo lo voy a hacer como yo quiera. Y hay cosas que se tienen que analizar, estudiar para que se puedan integrar y puedan llegar a un buen puerto, ¿no? Sobre todo en temas legales, yo creo que sí es muy importante encontrar o acercarse a despachos establecidos con una ubicación, ¿no? El abogado que te atiende en un Italian Coffee, en una cafetería, es un abogado que dúdale, ¿no? O está muy chavo y está saliendo de la universidad y le falta experiencia, o es un abogado chicanero, que ¿dónde lo encuentras después? ¿No? Le di el anticipo, ¿en dónde se lo dio, señora? En el café de aquí a la vuelta de mi casa. No, señora, no. O cuando también ese güey no la va a divorciar. Sí, también cuando establecen, es que yo voy a ganar el juicio porque conozco al juez. Es complicado, es mejor hacer estrategias. Te das cuenta cuando una persona, como bien dices, ya leyó el expediente y tiene una estrategia a seguir y te da dos opciones o una opción a seguir dependiendo del caso concreto, o la otra es que yo conozco y le tengo que dar, o tienes que darme para un adelanto para esto, o sea, de ahí te puedes ir viendo para dónde va tu asunto, ¿no? Ese famoso dinero para las copias y para revelar el secreto de los magos muy bien escondido. ¿Para qué copias sacan ustedes como abogados? ¿Qué copias son las que sacan con ese dinero? Pues mira, a veces sí es real y a veces no es real, ¿no? Cuando es real es cuando tú tienes un interés en tomar un asunto que ya está caminado, por así decirlo, que ya está empezado por otra persona, y tú tienes un interés de saber qué es lo que está pasando en ese asunto, ¿no? Y antes de tomar la decisión de lo tomo o no lo tomo, pues sí es importante el ver cómo va el asunto, el ver si hay posibilidades de ganar o perder, la responsabilidad que puede llevar el abogado el tomar ese asunto. Entonces sí es importante, por ejemplo, en Ciudad Judicial, pues te cobran 3 pesos la hoja simple y 6 pesos la certificada, ¿no? Entonces, para mí es más importante tener una copia certificada, aunque es más oneroso para el cliente, pero le sirve tanto a él como para mí, yo para estudiar y él para que él tenga su procedimiento en caso de que nosotros no tomemos el asunto o que él no esté interesado en pagar honorarios, que sea excesivo, lo que sea. Entonces él ya se queda con las copias certificadas y le sirven para algo, ¿no? Entonces ahí las copias pues sí, pues sí son reales. Son reales, ¿no? Ok. Para entender un poquito, bueno, para ir perfilándonos al cierre. Tú estás especializado en laboral, civil, mercantil. Mercantil y familiar. Y familiar, ok. Tú puedes ayudar como para decirle a las personas que nos ven si te quieren contactar, ahorita nos das tus redes. Tú puedes ver divorcios, Sí. pensiones alimenticias. Nosotros ahí en el despacho llevamos divorcios, pensiones alimenticias, guarda y custodia. Ahorita los procedimientos familiares son de manera oral, son orales todos, a excepción de algunos, ¿no? O sea,
sucesiones, pérdida de patria potestad, esos no son orales todavía. Entonces, vemos algunos asuntos en materia civil y a veces también nos apoyamos con otros abogados que son expertos también en la materia. Nos apoyamos en materia penal, que tenemos ahí amigos que son especialistas en la materia. Entonces también ellos nos apoyan en ciertas áreas. Ok. Juicios intestamentarios también los Sí, ves. también llevamos. Todo eso también. Bueno, siempre es importante saber que hoy en día yo creo que más que nunca tener un abogado que te respalde es muy importante y es por lo menos tener un acercamiento, a lo mejor pagar una primera asesoría para saber en dónde estás parado. Eso creo que puede ser importante. Ahora, y de ese lado, licenciado César, además, bueno, tengo entendido que ahorita, como bien nos dijo, está enfocado prácticamente al sector educativo en esas áreas, pero también tiene clientes particulares. Sí. Entonces, usted, el abogado número 1 en Tlaxcala. No, gracias. No, pero mira, yo estoy enfocado a cuestiones empresariales, Okay. laborales, ¿no? Llevo más empresas que trabajadores. Okay. Inicié llevando trabajadores, actualmente llevo patrones. También estoy dentro de la docencia, porque también me gusta mucho el impartir cátedra. Pero mi fuerte es en la materia laboral empresarial. Entonces, para que a usted lo busquen, alguna empresa que necesite servicios o así, es directamente, sí puedes apoyarlos. Sí, O sea, claro, con puedes todo ayudarlos gusto. con Si no, una llevar. cuestión no me impide, no me impide la otra, entonces, pues sí, mientras sea laboral empresarial, sin problema. Pero a ti te buscan para laborar empresarial. O sea, Así tú no es. ves divorcios. También tenemos espacios porque entre nosotros nos conocemos como abogados y obviamente nos vamos Entre apoyando. gitanos no se leen la mano. No No funciona así el refrán. Sí, también, pero con especialistas cercanos a nosotros, pero nuestro fuerte o lo que tenemos como mayor. O sea, su expertise es laboral empresarial. Ok. Y el tuyo sí es un poco más amplio, tu espectro, ¿no? Sí, bueno, yo más que nada empecé en el área laboral ayudando a las empresas. Llevábamos únicamente empresas. En el despacho donde yo trabajé únicamente era laboral, administrativo y fiscal. Okay. Entonces era enfocado igual empresarial, ¿no? Como el tema empresarial. No llevaban trabajadores, muy raro el trabajador que llevaban, únicamente eran familiares o muy allegados al titular del despacho. Y posteriormente en otro despacho que trabajé, él sí ya tenía más áreas, ¿no? Civil, familiar, mercantil y todas las áreas, ¿no? Entonces aprendí un poquito porque como no tenían mucho trabajo en la materia laboral, entonces sí me apoyaba yo en otras áreas y aprendía un poquillo de ello. Muy bien. Bueno, pues sí es importante, insisto mucho en buscar expertos en el tema legal, sobre todo también ahora en el área familiar, ¿no? Que como que se puso de moda separarse, ¿no? Entonces hay mucha necesidad de eso. Entonces también yo el otro día platicaba con una amiga, lleva muchísimo tiempo con su proceso y le ha pedido que dinero, que para esto, que para otro. Y a lo mejor pueden ser, a veces te vas con la finta porque te piden, no sé, 1,000 pesos, ¿no? Y dices, bueno, no es tanto. Es que él me pide 3,000, ¿no? Por decirte, sabes que mis honorarios van a ser de tanto y me los vas a pagar así. Hay un presupuesto bien estructurado. O sea, sí es alto a lo mejor, pero está bien estructurado y sabes cuándo y cómo vas a pagarlo y en qué momento del proceso lo vas a pagar. Y hay otros que te dicen, no, te va a salir barato, ¿no? Te cobro 3,000 pesos, más los gastos. Y dame ahorita 1,000, ¿no? Y a los 15 días hacen falta otros 500. Y nos hacen falta 200. Y ya cuando ves, ya llevas 3,000. Oiga, Ali, ¿qué onda? No, pues es que sí está bien difícil ahorita, porque no hay citas, ¿no? Y dices, oye, no manches. ¿No? Entonces, sí es necesario tener cuidado y acercarse yo creo que lo que nos podemos llevar hoy de esta conversación, a la cual les agradezco mucho, es que seas empresa o seas trabajador, acércate a un despacho establecido, ¿no? Sí. Porque también como trabajador, si te acercas a un muy mal abogado, a un abogado malo, pues también corres el riesgo de o que no cobres lo que te tocaba cobrar, ¿no? Te mallleven el proceso, se añeje, se entierre por ahí, ¿no? Puede ser ya más complejo a que llegues a un buen acuerdo con un buen abogado, sabes que te explique, porque de repente también con todo eso que no te pagan un dineral cuando te despiden, llevas 2 meses en el trabajo y ya quieres que te den 200,000 pesos, ¿no? Sí, o sea, así no funciona. O sea, no, sí te despidieron,
pero no te va a tocar ese dinero, güey. Eso le toca a un güey que el que te lo contó llevaba 10 años trabajando, tú Sí. llevas 2 meses, ¿no? O sea, eso, y de repente te vas con esa idea y no funciona así, o haces cosas equivocadas que pueden llevarte en lugar de que te apoyen, pues te hunden más. Claro. Entonces, para cerrar ya nada más, ahora sí ya porque ya se nos acabó el tiempo. El famoso buró empresarial o ese buró que le llaman donde si demandas te vamos a poner en ese buró, ¿existe? ¿Es una falacia? ¿Es un secreto a voces? ¿Qué saben de eso? Pues mira, yo que sepa, no es real, el buró laboral no es real, es ilegal en caso de que existiera. Pero sí existe como que una leyenda ahí de que sí existe, ¿no? Ujú. Pero aquí lo recomendable para una empresa que va a contratar es ver si la persona, el empleado estaba asegurado, hablar a la empresa que estuvo anteriormente y pedir referencias de él, ¿no? Ujú. Entonces, si vemos que el trabajador fue afiliado al Seguro Social, hablar a la empresa y preguntar, oye, este trabajador, ¿qué pasó con él? ¿Por qué terminó? ¿Cuál fue la causa? Y ahí tú te puedes dar cuenta cuál fue el problema. Me demandó y nomás 2 meses. Ok. O también actualmente, por ejemplo, aquí en Puebla, el Poder Judicial tiene un libro índice Ok. que ustedes pueden poner el nombre completo de la persona y aparece si hay demandas de él o no. Entonces, eso lo pueden utilizar como Tip. un tip, ¿no? Así, muy bien, vamos a ver qué tan honorable eres. Ok, pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Yo creo que fue un muy buen episodio. Les agradezco mucho el espacio. Sé que están ocupados y que se dieron un momento para estar aquí con nosotros. Gracias, amigo No, César. Muchísimas gracias gracias. a ti por invitarme. Miki, muchísimas No, pues gracias, gracias a ti licenciado. por invitarnos. ¿A dónde te pueden contactar? ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales es www.exires.com.mx. Ok. ¿Y en Facebook cómo te encuentran? Exire Soluciones Exire Soluciones. Ok. En Facebook. en Facebook. ¿Contigo, licenciado? A mí también por Facebook es CSR, César sin vocales, Ok. Reyes Ortiz, así me pueden encontrar, o directamente a mi número telefónico que es el 241-118-5358. Muy bien. Pues excelente. Muchísimas gracias por su tiempo, amigos.